Cuando decides hacer el primer viaje en moto de varios días, comienzan a surgir una serie de preguntas a las que uno se ve enfrentado antes de partir. ¿Qué herramientas debería llevar? ¿O con qué clima me encontraré? Dependiendo de tu estilo de planificación, si vas en modo no plan o como yo eres más estructurado, hay algunas cosas que se deban tener en cuenta para que la experiencia sea agradable. A continuación revisaremos cuáles son las principales consideraciones que deberíamos tener al decidir realizar un viaje en solitario en moto de varios días. Estas consideraciones son en base a mi experiencia en la planificación de mi primer viaje a la carretera austral, en solitario, sin asistencia, considerando además las lecciones aprendidas que me han ayudado en los viajes posteriores. Espero que te pueda servir esta información como punto de partida si estás en la misma situación. Hay tantas formas como colores al planificar un viaje en moto. Entonces comencemos. Definición del destino. El destino es el puntapié inicial. Dependiendo del lugar que decidas visitar, se deberán tener en cuenta algunos detalles con más atención. En mi caso, el destino que elegí es la carretera austral, una de las rutas más importantes que todo motero debería hacer alguna vez en la vida. Investigación de la ruta. La tarea de investigación del destino, recomiendo no saltársela, a menos que estés en modo no plan. Este no es mi caso. Quería saber a dónde me estaba dirigiendo. Entonces, para esto, seguí la siguiente secuencia de investigación. Detalles del terreno. Investigue todo acerca del detalle del terreno. YouTube es una buena fuente gráfica de información. Puedes ver muchos videos de personas que ya han recorrido la ruta y son fuentes confiables, que además recomiendan lugares especiales a visitar. Luego están los sitios web donde puedes encontrar tracks GPS del camino e información del estado del camino. Alojamientos disponibles. El alojamiento siempre es un tema. En el caso de la carretera austral, al ser un lugar visitado, la disponibilidad de lugares es variada, desde sitios para acampar, hostales, cabañas y hoteles. Muchos lugares están disponibles vía Booking.com o en Airbnb, lo que facilita mucho el proceso de reserva. En mi caso, utilicé esas dos plataformas, y en los días que hice camping ya llevaba los datos de contacto de los lugares en que me quedaría. Esto es importante tenerlo definido, porque será relevante al momento de llegar al paso de definir el equipaje. Clima. El clima es un aspecto relevante también. En el sur de Chile, por ejemplo, sobre todo en la Patagonia, puedes estar en pleno verano y tener días con lluvia intensa. Me pasó en los tramos de retorno pasar 2 días de lluvias torrenciales en pleno mes de enero, por lo que este aspecto también impactará en el equipamiento, porque hay que considerar sí o sí el traje de lluvia o la ropa técnica que soporte este clima. Mapas y tracks disponibles. Los mapas de la ruta son importantes también. Hoy prácticamente se podría andar solo con Waze o Google Maps. La cobertura de red de telefonía móvil es clave según el lugar que se visite. Para quienes quieran ser más precavidos, no está de más tener una buena app en el móvil con mapas de la zona descargados que puedan funcionar offline sin depender de la red móvil. En mi caso, usé Osmand, tanto para crear los tracks como para navegar en los días de rutas, aprovechando las opciones de marcar puntos de interés y lugares relevantes de la ruta. Existe también la app DMD2 que cumple también el mismo objetivo. Puntos de atención. Como todo, la información es poder, por lo que también es bueno investigar los puntos que podrían ser un problema o riesgos en la ruta, para estar preparados dentro de lo posible. Peligros posibles. Revisar el estado de la ruta es importante. Informarse si hay trabajos de mantención de la ruta o zonas donde el camino no esté en buenas condiciones. Siempre es valioso saberlo de antemano. Riesgos. Respecto de los riesgos, depende de cada lugar. En particular, por ejemplo, en la carretera austral, es el tráfico de vehículos pesados, buses y camiones, que son un riesgo dado que los caminos en algunas zonas son estrechos o con una huella útil muy reducida. Información disponible de otros viajeros. Buscar información reciente, semanas antes de iniciar el viaje, es una buena opción para hacerse una idea de qué debieras encontrar. El resto ya será irse informando en la ruta misma, con viajeros que estén de vuelta. Me tocó mucho, por ejemplo, en las estaciones de servicio, mientras se carga combustible, encontrarse con otros viajeros que van compartiendo el estado de la ruta. Centralizar toda la información. Entonces, ya con estos 3 puntos realizados, toca seguir con la creación del primer borrador del viaje. No debe ser perfecto del inicio porque va a ir cambiando en el tiempo. Crear el primer borrador del viaje.
El primer borrador básicamente es la recopilación de toda la información de los pasos anteriores, que deberás estructurar para darle un orden lógico. Como es la primera versión, tendrá mucha información que, al ir revisando, se irá depurando, complementando y mejorando. Dale tantas iteraciones como creas necesario. Cuando ya veas que tienes todo claro, será momento de parar. En la revisión final, será el momento de hacer el cierre del plan. Definir los días. Un punto importante es partir definiendo de cuánto tiempo tienes disponible para realizar el viaje y considerar en consecuencia la distancia a recorrer y ajustar las expectativas. Para la carretera austral, por ejemplo, los tiempos de ruta en los caminos de ripio serán más lentos de lo normal y en casos de cortes de ruta por trabajos sumarán tiempos adicionales que se deberán contemplar. En mi caso, definí 20 días totales para hacer el viaje. Kilómetros a realizar cada día. El segundo punto tiene que ver con los kilómetros diarios que se realizarán. Dependiendo de cada tramo, se podrán hacer más o menos, considerando las paradas para comer algo y cargar combustible. Mi criterio fue hacer tramos de 250 a 300 kilómetros diarios en promedio, con máximo 6-7 horas sobre la moto. Después, con el paso del tiempo, el cuerpo se va adaptando a los kilómetros y se podría extender, pero la idea es no buscar lesiones o malestares que a la larga signifiquen un riesgo, por no descansar correctamente. Definir el equipaje. Ya toca definir el equipaje. Este es un punto de debate, porque no existe una receta única y que funcione para todos, porque es bastante personal el decidir qué llevar. Pero sí hay que considerar una base mínima que te dé la tranquilidad de tener una cierta cobertura. Como en todo orden de cosas, siempre hay imponderables, pero ya eso es parte de la vida misma. Los consejos. Información recopilada de otros viajeros. Acá de nuevo buscando experiencias anteriores. Se pueden encontrar en YouTube muchos videos de combinaciones posibles. En mi caso busqué además literatura formal, y un libro que me ayudó en el inicio fue el de Carlos García Portal, El mundo en moto, con Charlie Sinewan, en el cual documentó sus viajes y cómo los preparó. Yo lo usé como guía de principiante. Minimalismo cuanto sea posible. Después de mucho investigar, leer y agrupar contenidos, realicé mi definición de equipaje y decidí ser lo más minimalista posible, en base a las consideraciones que he definido. 1. Voy en moto grande, más de 240 kilos, por lo que más peso adicional no es muy bueno llevar. 2. Existen muchas opciones de equipamiento ligero, desde sacos de dormir hasta carpas, por lo que preferí siempre buscar el mejor peso posible, dentro del presupuesto posible. Y 3. Descartar llevar cosas si veía que las opciones de utilizarlo fueran muy bajas. Con esos criterios llegué a definir un equipaje que en total fue de 27 kilos, distribuido en 2 maletas laterales y un bolso central. Conseguir lo faltante. Una vez definido el equipaje, toca conseguir todo lo que falte. Como consejo, siempre está la tentación de comprar todo en un solo lugar, pero lo mejor es darse el tiempo de buscar el mejor equipamiento posible a precios contenidos. Verás que puedes ahorrar bastante. Compra de equipamiento. En Internet hoy se puede encontrar prácticamente de todo. Lo importante es darse el tiempo de buscar y conseguir los mejores precios. Preferencia a menor peso. Peso final, 27 kilos. De preferencia en mi caso, busqué la combinación de mejor peso, tratando de no sacrificar la calidad con un precio contenido. Mientras más tiempo dediques a esto, mejor será el resultado. A veces por la premura de tener todo rápido, se termina pagando más caro. Buscando bien, logré armar un equipamiento que en total fueron 27 kilos bien organizados. Checklist. Al definir el equipaje, se me ocurrió la idea de hacer un checklist, agrupando todo el material que había considerado. El checklist tenía 2 verificaciones. La primera verificación es para marcar si ya tenía el ítem o debía conseguirlo. La segunda verificación era para asegurar que el ítem estaba en la maleta o bolso respectivo. Ese punto en especial me ayudó a la distribución del peso y a mantener el orden después en el viaje. De las compras. Entonces, de las compras, esto debe ser con meses de anticipación, porque depende de cada ítem, pueden demorar días o semanas. Si lo haces con tiempo, tienes margen de maniobra en caso que no encuentres algo o debas cambiar el lugar de compra. Del equipaje a llevar. En mi caso, definí todo el equipaje en las siguientes categorías: camping, salud, mecánica,
navegación, documentación, varios, equipo personal, ropa. Para cada categoría detallé los ítems y controlé el estatus de cada elemento con el checklist. Eso me ayudó mucho al final y facilitó el armado de las maletas. Además, me dio la tranquilidad de que no olvidaría nada. Del orden de cada maleta. Final. Una vez que ya estaba definido el orden de cada maleta, fue bueno pesar cada bolso y ver cómo se distribuye el peso. Eso me permitió hacer ajustes previos para que fuera todo el peso bien equilibrado. Un tip que aporta seguridad. La planificación. Entonces, ya con el borrador del viaje, que debiera tener un par al menos de iteraciones, es momento de armar el plan final, donde se debiera contemplar al menos, a partir del primer borrador, definir los días, los tramos a realizar, kilómetros, tiempo, peajes, paradas por combustible y su disponibilidad en la ruta, crear los tracks, Google Maps, Osmand, Waze, el alojamiento, Booking.com, Airbnb, el presupuesto. Junto al plan se debe acompañar con el presupuesto. Este es un punto que depende mucho de la perspectiva. Alguien podría decir que se debe partir por el presupuesto y de acuerdo a eso adecuarse, pero mi opinión es que necesitas partir de la idea, buscar ese ideal de viaje que quieres, investigar, definir qué necesitas y entonces ver cuánto dinero requieres para hacerlo posible. De esa forma te da la oportunidad de hacer ajustes sobre lo que ya sabes y tienes definido, como por ejemplo considerar pasar más días en camping que en cabañas para ahorrar, por ejemplo. Los ítems esenciales que deberías considerar son combustible, barcazas, ferry, alojamiento, alimentación, peajes, otros gastos. Revisión final. Con todos los insumos de los pasos anteriores, ya solo queda la revisión final y hacer los ajustes. Acá la clave es, mientras más tiempo tengas entre la revisión final y el inicio del viaje, más posibilidades tienes de ajustar algo o hacer algún cambio que necesites. En mi sitio web del proyecto puedes encontrar una plantilla con todo el detalle de los pasos anteriores que te puede servir de ejemplo de partida. La puedes modificar libremente a tus necesidades. Consejos y recomendaciones. Planificar da tranquilidad. Cuanto más tiempo tienes para preparar un viaje, más tranquilidad tienes a la hora de partir. En mi caso, la idea del viaje y las primeras acciones partieron casi con un año de antelación. Uso de GPS y comunicador satelital. Si viajas solo y la ruta tendrá lugares que quedan fuera de cobertura de telefonía móvil, un comunicador satelital como un Garmin InReach Mini 2 te dará una tranquilidad extra. Pagando un monto mensual, puedes enviar mensajes y recibir asistencia en caso que algo salga mal y se complique todo. La familia también lo agradece. Verificar pronósticos clima día a día. El clima en la Patagonia cambia muy rápido, por lo que hay que hacer seguimiento del clima día a día y revisando el panorama 3 o 4 días hacia adelante para anticiparse lo mejor posible. Equipamiento acorde, pensando en lluvia. El traje de lluvia y el equipamiento adicional, guantes, botas, que sean idealmente para lluvia también. No es muy agradable viajar mojado, lo digo por experiencia. Mi traje de lluvia no fue lo suficientemente bueno y me pasó la cuenta. Dinero en efectivo, sí, pero no mucho. En particular en Chile, puedes pagar todo con tarjetas. El efectivo queda solo para casos de emergencia. Pruebas de equipaje. Hacer pruebas de equipaje es muy bueno, porque permite ver cómo queda distribuido el peso y se puede ajustar la organización de las cosas. Además, practicas el amarre del equipaje. Extensión de pata de cabra. Si tu moto no tiene una extensión de la base de pata de cabra, es recomendable tener una, sobre todo cuando dejas la moto en tierra. Si el terreno cede, es fácil que se caiga la moto. Yo lo resolví aplastando una lata de aluminio que ocupaba para darle más apoyo a la pata de cabra con el terreno. Herramientas son como el seguro. Las herramientas serán como un seguro. No hay que volverse loco con las herramientas. Las motos modernas prácticamente no se tocan. En todo el viaje solo las ocupé una vez para apretar un espejo que se aflojó. De acuerdo a cada moto, llevar lo esencial. Que no falte el kit de reparación de tubulares. Mantención de la moto antes de salir. El ideal es unas semanas antes de partir.
Hacer la mantención de tu moto, revisando en especial todo lo que sufre desgaste para asegurar que todo esté perfecto. Neumáticos adecuados. Este punto en mi caso fue uno clave. Tenía neumáticos más asfálticos de serie. Al ver el detalle de la ruta y al revisar que sería prácticamente 50% on-road y 50% off-road, hice el cambio de neumáticos a unos 50-50. Y la diferencia se notó mucho, sobre todo la seguridad en caminos de tierra muy sueltos. Mochila liviana y con lo esencial. Si llevas una mochila a la espalda, esta debe ser muy liviana, que la moto lleve todo el peso. Después de varias horas sobre la moto, se fatiga la espalda y una mochila pesada no ayuda en nada. Mejor ir muy liviano si llevas una. Reservas con antelación, ferries. Los transportes de barcazas, ferries, por la alta demanda de la temporada de verano, se deben reservar al menos con 1 mes y medio o 2 meses de antelación idealmente. Preocúpate del camino. Si llevas todo en orden, preocúpate solo del camino. La carretera austral cada año registra accidentes fatales y lamentablemente en muchos están involucrados moteros. El camino es muy hermoso, pero tiene tramos complejos. Los conductores de la zona se desplazan bastante rápido muchas veces y eso aumenta los riesgos. Si no tienes mucha experiencia en off-road, te recomiendo tomar clases de enduro y hacer alguna ruta donde practicar previamente las habilidades. Yo lo hice así, 2 meses antes del viaje y fue un plus de seguridad en la ruta real. Toda la información del viaje, junto con el plan, lo puedes encontrar en el sitio web https://project57.qfthsh.cl. Espero que te pueda servir de ayuda si vas a la carretera austral o en cualquier otro viaje. Nos vemos en la ruta.